Salmo 14. Dice este salmo: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, ha cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, dice el Salmo. Este poema tiene una característica muy especial, y es que, salvo una o dos expresiones, este salmo es idéntico al 153. No lo leímos completo, pero es igual, solo alguna que otra expresión es diferente al salmo 153. Este es un salmo de David. Es citado por Pablo en Romanos capítulo 3 y hace referencia a la maldad que hay en el corazón del hombre. La verdad que nos hubiera gustado hablar un poquito más del Salmo, pero como el contenido de la clase hoy es bastante denso, solamente le invito a hacerles 3 preguntas al Salmo. Primero, ¿qué es un necio? La palabra necio viene del hebreo Nabal, igual que el personaje del Antiguo Testamento que se llamaba Nabal. Y esa palabra lo que significa o lo que hace referencia es a una persona sin sentido. Es lo opuesto al sensato. Es la persona que cree que puede organizar su vida sin la ayuda de Dios. Eso es un necio. Puede ser alguien que niegue la existencia de Dios, pero en el tiempo de David era más bien el que vivía como si Dios no existiera. Desde el punto de vista bíblico, es un necio y sin sentido el que no toma en cuenta a Dios. No importa que lo niegue o no, es el que vive como si Dios no existiera. Desde el punto de vista bíblico, es un necio, es una persona sin sentido. La segunda pregunta que podemos hacerle al Salmo es: ¿y qué es lo que dice el necio? Dice el texto que él dice: no hay Dios. Mateo capítulo 8, versículo 29, nosotros leemos que Jesús, al llegar al país de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados, cuyos demonios clamaron diciendo: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, oh Hijo de Dios? ¿Viniste acá para atormentarnos antes de tiempo? Y el puritano Thomas Brooks decía que los demonios creen y reconocen 4 artículos de nuestra fe. Decía él: primero, ellos reconocen a Dios. Segundo, reconocen a Cristo, como vemos en el texto. Segundo, reconocen el día del juicio. Y por último, reconocen que serán atormentados allí. De manera que el que no cree que hay Dios, decía él, es más vil que el diablo. El negar que haya Dios es una clase de ateísmo que no se halla en el infierno. En la tierra hay muchos ateos, en el infierno no hay ninguno. Ni los demonios no son ateos. Negar a Dios es una necedad más grande que la de los propios demonios. Pero una tercera pregunta: ¿qué alimenta esa necedad del necio? ¿Qué alimenta la necedad del necio? Hermano, la respuesta es la corrupción de su corazón. La necedad de esta persona no es de causa natural, sino moral. No es que no posea razón, sino que abusa de la razón. No es que esté desprovisto de facultades racionales, sino de la gracia de esas facultades debido a su propio pecado. Por eso dice el texto: se han corrompido. Esa palabra en el hebreo significa arruinar, significa estropear, destrozar, quedar devastado. Y dice el versículo 3 otra vez que todos se han corrompido. La palabra se usa también para designar a la leche que se había echado a perder o que se había podrido. Y eso es lo que dice el texto en el original: todos se han echado a perder. Dice Spurgeon, hablando del Salmo, que la única razón por la que nosotros no vemos más claramente esta corrupción es porque estamos acostumbrados a ella. Tal como el que trabaja diariamente en un ambiente apestoso deja de percibir el hedor en medio del cual se encuentra, dice Spurgeon, así mismo nos pasa a nosotros. No llegamos a oler la
pudredumbre el corazón. De manera que este salmo nos recuerda dos cosas. Primero, la corrupción espantosa del corazón humano, de nuestro corazón. Y nos recuerda que hay una monstruosa maldad albergada en nuestro pecho, que si no fuéramos creyentes, solo tendríamos que esperar llegar al infierno para verla irrumpir sin ningún tipo de restricción. Pero en segundo lugar, este salmo también nos hace pensar en el asombroso amor de Cristo. Cuando aún éramos así, cuando aún éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Por eso Él es la esperanza de los justos y Él es el amparo ante la tribulación de los malos, como enseña la parte final de este salmo. Hoy nosotros vamos a hablar del comienzo de esa maldad en el corazón del hombre y también vamos a ver esa inmensa misericordia de Dios mostrada desde el mismo comienzo de esa maldad. Pero antes les invito a que tengamos un momento de oración. Oremos. Padre, nosotros te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí nuevamente alrededor de tu palabra. Tú sabes que es el deseo de nuestro corazón aprender de ella, porque sabemos que ella es el alimento de nuestra alma, porque sabemos que tú te revelas a través de ella y nosotros queremos conocerte más a ti, queremos acercarnos más a ti, queremos conducirnos de una manera que te agrade más a ti. Por eso nosotros te suplicamos que tú nos enseñes a través de la misma, que tú te reveles aún más a nuestra alma en el día de hoy a través del estudio de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Como dijimos, el libro de Génesis podía ser dividido en ¿cuántas partes? No lo proyecte todavía, por favor. ¿En cuántas partes podía ser dividido el libro de Génesis? ¿Cuántas partes? Dos partes. Sí, exactamente. Dijimos que el libro de Génesis, hermano, es una forma para uno, nosotros tenemos el deber de manejar la palabra de Dios con cuidado, pero al mismo tiempo con destreza. Y una forma para uno recordar el libro de Génesis a la hora de acercarse al libro, es decir, está dividido en dos partes. Del capítulo 1 hasta el capítulo 11 se nos habla de ¿qué? ¿Quién? De la historia primitiva. Ahí se nos habla de los orígenes, se nos habla del origen del hombre, del origen de la creación, del origen del pecado, del origen del matrimonio, etcétera, etcétera, del 1 al 11. Y además de eso, esa es la historia primitiva. Vamos a ver una serie de cosas, la creación, vamos a ver allí la caída, vamos a ver el diluvio, vamos a ver la torre de Babel. Todo eso son los eventos principales de los primeros 11 capítulos. Después del capítulo 11, versículo 27, empieza la otra parte del libro de Génesis, que es la historia patriarcal. ¿Y qué nos encontramos allí? Desde el 11:27 hasta el 50, la historia de los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, José. Así que es muy sencillo, ahí está. De Génesis, dos divisiones. Primero, la historia primitiva. Segundo, la historia patriarcal. ¿Qué nos vamos a encontrar en la historia primitiva, que son los primeros 11 capítulos? La creación, la caída, el diluvio, la torre de Babel. ¿Qué nos vamos a encontrar en la historia patriarcal? Abraham, Isaac, Jacob y José. Eso es lo que vamos a estar estudiando ahora que estamos estudiando el Génesis. Ya vimos la semana pasada la creación, algunos asuntos generales relacionados con el relato de la creación. Y allí nosotros vimos, en primer lugar, la enseñanza principal de este relato, que se encuentra en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 25. ¿Cuál es la enseñanza principal de este relato de la creación?
Exactamente. La enseñanza principal de este relato es que todo cuanto existe ha sido creado por Dios. Es una declaración sencilla pero extraordinaria. Hermano, miren, todos los seres vivos estamos formados por una serie de piezas o etapas que interactúan entre sí dependiendo unas de otras y contribuyendo entre todas a realizar una determinada función básica. Si se elimina una sola de esas piezas o etapas, el sistema deja automáticamente de funcionar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos 2 uréteres, si tuviéramos una vejiga, pero no tuviéramos riñones? El sistema urinario no funcionaría. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos 2 riñones y no tuviéramos uréteres? ¿Qué pasaría si tuviéramos todo el sistema urinario, pero no contaríamos con las arterias y las venas que requieren todas estas estructuras para su funcionamiento? La respuesta es que no funcionaría. Ahora, los evolucionistas nos dicen que todas las cosas que existen evolucionan desde las formas más simples hasta las formas más complejas. La pregunta es, ¿qué evolucionó primero aquí hasta llegar a formar el complejo sistema urinario? ¿Serían los riñones? Y al cabo de miles y miles de años, después de entonces evolucionó la vejiga. ¿Qué estarían haciendo esos riñones durante ese tiempo sin el resto de las estructuras que necesitan para su correcto funcionamiento? Hermano, eso es imposible, porque hay una complejidad que no puede ser reductiva, no puede ser reducida en los organismos vivos, aún en los más simples, en los organismos unicelulares como los virus y las bacterias. Nosotros estamos formados por 10 billones de células, pero hay organismos que están formados por una sola célula. Pero aún en esos organismos es imposible reducir su complejidad. Si la reduce, deja de funcionar. Por eso decía un autor refiriéndose a esto: las cosas vivientes no pueden sencillamente cambiar poco a poco. Un nuevo órgano por aquí, una nueva extremidad por allá. Un organismo es un sistema integrado y cualquier cambio aislado en el sistema es más probable que resulte nocivo en vez de útil. Si las agallas de un pez empezaron a mutarse en un par de pulmones, dice este hombre, sería un desastre, eso no sería una ventaja. La única manera de cambiar un pez en un animal de tierra es transformarlo todo de una vez. No solo los pulmones, sino también hacer cambios coadaptados en el esqueleto del pez, en el sistema circulatorio del pez, etcétera, etcétera. Por eso es que la teoría o el dogma de la evolución debe ser completamente descartada como una explicación irracional e incoherente del origen de la vida. Además, cuando uno observa la creación, uno no puede dejar de ver un diseño inteligente detrás de la misma. Hermano, todo está diseñado de una manera tan precisa. Si nosotros tuviéramos un 5% más cerca del sol, el agua de los océanos herviría. Y si estuviéramos un 1% más lejos, se congelaría. El ascenso y el descenso de las mareas está controlado por la atracción gravitacional de la luna. Si éste estuviera más cerca, maremotos devastadores inundarían a extensas áreas del continente. Si estuviera más lejos, el movimiento de las aguas cesaría y se estancarían en las costas, poniendo en peligro la vida. Si la Tierra no girara 360 grados en 23 horas, 56 minutos y 4 segundos sobre su eje, no se calentaría ni se enfriaría en una forma apropiada para nosotros y moriríamos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está diseñado de manera precisa y todo guarda un equilibrio perfecto, lo cual apunta al diseño inteligente, poderoso y sabio de Dios. Por eso la Biblia nos enseña de manera clara y sencilla, desde su mismo comienzo, que todo cuanto existe
ha sido creado por Dios. Y esa es la enseñanza principal de esta primera parte. Además de eso, de esa declaración sorprendente, también nosotros vimos la palabra de Dios que aparece en el versículo 1, el término hebreo Elohim. Y hablamos de lo que eso significaba, ese término, y lo que encerraba ese término. Vimos también las teorías interpretativas que existen sobre el versículo 1 y el versículo 2. Vimos lo relacionado con el orden y los días de la creación. Y vimos la relación entre los capítulos 1 y 2 y su aparente contradicción. Hoy nosotros queremos ver el capítulo 3. Todo eso está en capítulo 1 y capítulo 2. Hoy nosotros queremos ver el capítulo 3, donde se nos cuenta la caída del hombre y sus consecuencias, y los capítulos 4 y 5, donde se nos habla de la descendencia de Adán y de Eva. Así que tenemos que apurarnos. Pero veamos primero lo relacionado con la caída, capítulo 3. Antes queremos hacer una aclaración pertinente aquí, y es con relación al término caída. Hermano, el término caída no está en la Biblia para referirse al pecado de Adán. Ese es un término teológico utilizado para referirse a ese momento cuando el primer hombre cayó de su estado de gracia e inocencia perfecta y sin pecado a un estado corrompido luego de haber experimentado la desobediencia. La Escritura es abundante en mostrar esa enseñanza de la caída en textos como Romanos 5, 12 al 21, 1 Corintios 15, 21, 22, etcétera, etcétera. Pero el término caída no es un término bíblico, es un término teológico, y creímos prudente o pertinente hacer esta aclaración. Lo segundo que queremos ver entonces sí es el escenario en el que ocurre la caída. Eso es lo segundo, el escenario que ocurre la caída. El mundo que conocemos hoy está lleno de anarquía, está lleno de crímenes, está lleno de inmoralidad, de adulterio, de drogas, de borracheras, de mentira, de robo, de engaño, de avaricia, de codicia, de extravagancia, de asesinatos, de asaltos, de guerra, de todo tipo de pecado y de mal. Pero esto no siempre fue así. Hubo una época en la que el mundo era perfecto. Una época en la que no había un solo acto de violencia o de mal en la tierra. De hecho, no se había cometido una mala obra todavía. La tierra era perfecta. Ni el hombre ni la mujer tenían pecado. Solo conocían la paz y la armonía, la satisfacción y la realización, el amor, el gozo y la paz. Predominaba toda la plenitud de la vida. Imperaba y reinaba la perfección. Aún Adán y Eva habían sido creados perfectos y limpios por el mismo Dios. Y es en ese escenario de perfección que Dios le da una ley al hombre que le hablaba de vida condicionada a su obediencia y que amenazaba con muerte la desobediencia. Dice Génesis capítulo 2, versículo 17, que Dios le dijo al hombre: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si el hombre comía del árbol, el hombre moriría. Pero si no, Dios confirmaría al hombre en una vida eterna. Dios puso una prueba, probablemente que duraría cierto límite de tiempo, no sabemos qué cantidad de tiempo, pero es obvio que la prueba comprendía un límite. Si dentro de ese límite Adán no comía del árbol y se mantenía en obediencia, Dios le habría confirmado en justicia y en vida eterna. Pero como sabemos, el hombre no pasó la prueba ni guardó ese mandamiento. De hecho, su obediencia fue bien corta. ¿Cuánto duró la obediencia de Adán? Bueno, nosotros no lo sabemos con certeza. Algunos teólogos dicen que Adán pecó al otro día que fue creado. Martín Lutero, por ejemplo, decía que Adán pecó el primer domingo de su vida. Adán fue creado en un viernes, el sábado Dios reposó de su creación y el domingo
el hombre estaba pecando ya, según Martín Lutero. Todo eso es pura especulación. No sabemos si su obediencia duró un día, una semana o un mes, pero sí sabemos que fue corta. ¿Por qué? Porque, hermanos, inmediatamente después de la creación, no se nos cuenta nada más del hombre excepto su caída en pecado. Además, si Dios le había dado a Adán en Génesis 1:28 una orden de fructificar y multiplicarse, podemos imaginar que Adán no debió esperar mucho tiempo para intentar cumplir ese mandato. Sin embargo, según la narración del Génesis, cuando Adán conoció a Eva íntimamente por primera vez y ella salió embarazada de su primer hijo, ya ellos habían pecado. Así que la caída debió ocurrir en un tiempo relativamente cercano a la creación. La obediencia del hombre fue una obediencia corta. Pero este fue el escenario general de la caída. Un escenario donde lo que Dios había creado era bueno y perfecto. Y aún el hombre y la mujer gozaban de esa perfección. Pero fue un escenario que duró poco tiempo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué destruyó esa perfección y ocasionó la destrucción y la anarquía que se vive en esta tierra? Eso es lo tercero que vamos a ver. Es una descripción particular de la caída. Y hay tres detalles aquí que nosotros queremos subrayar. El primero es el instrumento de la caída. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Bueno, ¿quién fue el instrumento de la caída? ¿Quién fue? Fue la serpiente. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta es, hermanos, ¿quién era esa serpiente? ¿Quiere esto decir que Satanás poseyó o encarnó una serpiente viva y real y habló por medio de esa criatura? ¿Quiere esto decir que Satanás realmente se transformó en una serpiente? No que poseyó al animal. Porque hay alguna gente que piensa eso, que Satanás poseyó al animal, a una serpiente. Otros piensan que no, que Satanás se transformó en una serpiente. ¿O quiere esto decir que la serpiente es solo una referencia a Satanás, cuyo nombre mismo es la serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9? ¿Cuál de las tres? Bueno, nosotros compartimos la opinión del grupo de comentaristas que creen que la serpiente que se menciona en Génesis 3 es solo una referencia a Satanás, cuyo nombre mismo es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué nosotros compartimos esa opinión? De manera muy breve podemos decir que compartimos esta opinión porque el juicio que Dios pronuncia en los versículos 14 y 15 se refiere definitivamente a Satanás y no a una serpiente literal. En el versículo 14, por ejemplo, Dios maldice a la serpiente entre todas las criaturas. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Esta maldición de Dios no habla de todas las pequeñas serpientes que se arrastran por todo el mundo. Se refiere a la simiente de Satanás, como nos enseña el versículo 15, quien es la serpiente antigua que menciona Apocalipsis 12:9. Además, el versículo 14 también dice que la serpiente comería polvo todos los días de su vida. Pero el asunto está en que las serpientes no comen polvo. Ellas se arrastran, pero ya no comen polvo. Esto es un lenguaje simbólico que significa que el tentador iba a comer el polvo de la derrota y de la humillación. Él sería derrotado y él sería humillado para siempre. También en el versículo 15 se nos dice que esa serpiente sería objeto de enemistad, que habría una enemistad entre él, la serpiente antigua,
y la simiente de la mujer, y que esa serpiente sería aplastada por una simiente o descendencia específica de la mujer, que como veremos un poquito más adelante, hermano, fue Cristo. Así que se está refiriendo aquí a Satanás, no que Cristo, que esa descendiente o esa simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a una serpiente literal. Pero además, sabemos que toda la creación fue creada perfecta por Dios, incluso la serpiente. Si decimos que la serpiente fue una serpiente literal usada como un instrumento maligno por Satanás, entonces tendremos problemas para explicar cómo la creación que era perfecta, como un animal podría usarse como un instrumento maligno en un mundo de animales perfectos. Estas razones nos hacen pensar, como algunos comentaristas, que la serpiente que se menciona en Génesis 3 es solo una referencia a Satanás y no una serpiente real como piensan otros. Pudiera ser que Satanás, de una manera que no sabemos, se haya hecho pasar por una serpiente, pero hermano, esto es solo la opinión de algunos comentaristas y nosotros no podemos ser dogmáticos con esto. Lo que sí debemos entender es que el instrumento que se usó para la caída, ¿cuál fue? Satanás. Ese fue el instrumento para la caída. Si Satanás poseyó una serpiente, si se convirtió en una apariencia de serpiente o lo que sea, eso no podemos ser dogmáticos en ese sentido. Nosotros damos nuestra opinión en este punto, pero no debemos ser dogmáticos aquí. El segundo aspecto importante que queríamos subrayar es la manera en la que ocurre la caída. ¿Cómo ocurrió la caída? Bueno, dice el Espíritu Santo por medio de Moisés, que cuando Dios le pregunta a Eva que por qué había comido del árbol que él había dicho que no comiera, ella le responde en el versículo 13, la serpiente me engañó y yo comí. La pregunta es, hermano, ¿fue eso verdad? ¿Fue eso verdad? Es una pregunta, estamos en una clase. A ver, ¿quiénes dicen que sí? Que no. Hermano, la respuesta es, sí, eso fue verdad. Eso fue verdad. La serpiente engañó a Eva. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Y en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Es verdad que Satanás no obligó a Eva a pecar. Ni Dios, y esto es algo de lo que nosotros debemos estar claros, ni Dios, ni su decreto, ni Satanás, ni nuestra historia personal, es que yo estaba en esta circunstancia y por eso pequé, no. Ni nuestra historia personal, ni la sociedad, ni ninguna otra fuerza externa nos obliga a pecar. El pecado es un acto libre y voluntario del ser humano. Adán y Eva fueron responsables por su pecado. Satanás no coaccionó, Satanás no obligó a Eva a pecar, pero sí la tentó y sí la sedujo. ¿Y cómo lo hizo? Hermanos, engañándola, usando el engaño. Por eso la Escritura se refiere a Satanás como el padre de la mentira. Él es un mentiroso, él es un engañador. Dice Juan capítulo 8 versículo 44, él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. Por eso el pecado es engañoso y por eso el pecado nos confunde tan fácil y nos seduce tan fácil porque proviene de él mismo, del padre de la mentira. Notemos
con cuánta sutileza él miente y de esa manera él engaña a Eva. Miren, primero él miente insinuando severidad en las palabras de Dios. Noten cómo él enfatiza el mandamiento en una forma cruel. Dice el versículo 1 del capítulo 3: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y es curioso que la primera pregunta que aparece en la Biblia es este cuestionamiento hacia la bondad y hacia el amor perfecto de Dios. Porque él lo que está cuestionando es eso. Lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva era que ellos podían comer de todo árbol en el huerto excepto de uno. Pero Satanás formula la pregunta de una manera en la que presenta a Dios como un ser parco, como un ser estricto, como un ser restrictivo, como un ser poco generoso. Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del huerto. Como queriendo decir, oye, pero Dios les ha dicho eso, que no coman de ningún árbol del huerto. Dios les dijo, de todo pueden comer. Pero él enfoca la pregunta de esa manera. Es como si el Señor hubiera tenido la mala intención de coartar la libertad humana y privar a Adán y a Eva de un disfrute completo de la creación. Satanás le da a entender que una parte del carácter de Dios podría ser como un poco cruel o como un poco indiferente. ¿Cómo es que Dios le va a prohibir una bendición como esa de comer todos los frutos de los árboles del huerto? Qué cruel, qué restrictivo, qué poco generoso Dios. Pero también él procura engañar y confundir a Eva, poniendo en duda la palabra de Dios y sembrando de esa manera la incredulidad en esta mujer, que a estas alturas ella debía haber ido a buscar a su esposo para que hablara con ese ser. Sin embargo, ella decide quedarse y seguir dialogando con él mismo. Pero miren ahora cómo Satanás procura poner en duda la palabra de Dios y sembrar en ella la incredulidad. Dios había dicho al hombre que el día que él comiere del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirían. Pero Satanás le dice a Eva que eso no iba a ser así. El padre de mentira acusa a Dios de mentiroso. Dice el versículo 4 que la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Eso no va a ser así. Y la verdad es que ellos no murieron. Porque después que ellos pecaron, ellos no murieron inmediatamente. Sí lo hicieron después, pero cuando ellos pecaron, ellos siguieron vivos. Obviamente, ellos murieron después. Y la consecuencia de esa desobediencia traería otras cosas más. Pero Satanás las minimiza y él mezcla la verdad de Dios con su mentira. Y es que de esa forma es la que él siempre ha procurado avanzar su reino en este mundo, mezclando la verdad de Dios con la mentira. Porque hermano, si usted tiene 20 años y usted le pregunta y usted dice, no, yo tengo 75, eso no se lo va a creer nadie. Pero si a usted le preguntan y usted dice, no, yo tengo 22, tiene 20, te estás diciendo la mentira, estás diciendo que tiene 22, pero muy probablemente mucha gente se lo crea, porque esa mentira está más acercada, está más cerca de la verdad. Y eso es lo que hace Satanás. Él acerca su mentira lo más que pueda a la verdad, con tal de confundir a las personas. Esa es la manera en la que él ha intentado extender su reino aquí. Pero Satanás también mintió y procuró engañar a Eva, acusando a Dios de egoísta al no querer que otros fueran igual que él. Versículos 4 y 5 dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En otras palabras, Satanás lo que le sugiere a Eva aquí es que la única razón por la que Dios le había impuesto una restricción tan grande al prohibirle comer de ese árbol era que en su carácter él tenía una falla.
Él quería impedir que otros fueran todo lo que podían ser, a fin de evitar que compartieran su grandeza, que llegaran a ser como Él. Eso es lo que le dice Satanás. Dios está diciéndote eso. Dios está poniendo esa restricción en tu vida porque Él no quiere que tú llegues a hacer todo lo que tú puedas hacer y que entonces compitas con Él. Hermano, todas esas mentiras dichas a esta mujer de manera sutil, de manera engañosa, de manera persuasiva, de manera inteligente, por un ser superior, influyeron en el corazón santo, puro y sin pecado en esta mujer, de tal forma que él mismo fue seducido por la astucia de Satanás a buscar motivos que, aunque no eran intrínsecamente pecaminosos, pasaron a serlo cuando, al ocupar enteramente el pensamiento, determinaron la voluntad e hicieron que ésta por primera vez despreciara el mandato de Dios. Cuando yo preparaba la clase, yo recordaba los mensajes del pastor Salvador. Yo decía, óyeme, pero si a dos seres así, que eran sin pecado, que no tenían un corazón pecaminoso, inclinado al mal, como nosotros tenemos, que además de eso no vivían en un mundo como el que nosotros vivimos, que nos seduce, vivían en el paraíso, Satanás los engañó. Hermano, nosotros debemos estar alertas, no coger pánico a Satanás, pero sí orar y estar alertas, porque nosotros somos más propensos a caer. Por otra parte, uno ve la grandeza de nuestro Redentor, el cual tenía un corazón puro igual que ellos, un corazón sin pecado igual que ellos, pero vivió en un mundo que sí era un mundo que seducía, y aún así él sí resistió a Satanás. En ese sentido, usted ve al segundo Adán siendo victorioso a pesar de vivir en un ambiente mucho más hostil que el primer Adán. Bueno, por eso dice el versículo 6 que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. El marido comió voluntariamente, ella fue engañada, pero el marido comió voluntariamente. Ahora, hermano, ¿en qué consistió la caída realmente? ¿Cuál fue la esencia o el significado de este acto? Bueno, la esencia de la caída consistió, ahora me voy a permitir hablar un poquito más alto porque veo que se me está quedando atrás el tiempo. La esencia de la caída consistió en que Adán violó la ley bajo la cual había sido creado y también el mandamiento de Dios de no comer del fruto prohibido. Aquí nosotros debemos entender que Dios le había dado dos leyes al hombre. En primer lugar, Dios le había dado la ley moral, la cual había escrito en su conciencia. Y en segundo lugar, Dios le había dado la ley específica de no comer del árbol del bien y del mal. La ley moral, como nosotros sabemos, fue codificada en el Sinaí en los 10 mandamientos. Por eso la ley moral, pero la ley moral ya existía previamente y había sido puesta en la conciencia del ser humano desde su misma creación. En el monte Sinaí fue codificado, fue puesta por escrito por primera vez, pero esa ley moral de Dios ya regía en la conciencia humana desde la creación. ¿Y cómo es que nosotros sabemos eso, hermano? Por lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 14 y 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo dice aquí que aún los paganos que nunca han oído de Dios ni de la Biblia, ellos tienen una ley por la que van a ser juzgados. Una ley que fue escrita en sus corazones desde el mismo día
en que ellos fueron creados. De modo que Adán y Eva conocían los 10 mandamientos. No de la misma manera en la que lo conocemos nosotros, pero los conocían porque Dios los había puesto en su conciencia. Y a través de esa ley Dios le decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué es un Dios? Bueno, es aquel objeto que merece nuestra máxima devoción, nuestra máxima confianza y obediencia. Adán y Eva debían obedecer a Dios por el simple hecho de ser Dios. Eso les decía la ley que estaba escrita en su corazón: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando ellos le dieron más importancia a comer de aquel fruto que a obedecer a Dios, ese mismo día ellos se convirtieron en idólatras. Y no solo quebrantaron el mandamiento directo de no comer del árbol, sino también la ley moral de Dios. Pero Dios no solamente le dio la ley moral a su conciencia, en su conciencia, sino que también Él le dio un mandamiento específico. Él le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La pregunta es, hermano, ¿qué árbol era ese? Si todo lo que Dios creó era bueno, ¿qué tenía ese árbol de malo que ellos no podían comer? Debemos decir que el comer de este árbol, cualquiera que haya sido, no era pecaminoso per se. Lo que hizo al árbol pecaminoso prohibitivo fue el mandamiento de Dios. No sabemos si el árbol era un árbol de manzana, si era de pera, si era de naranja, pero eso no es importante. Era simplemente un árbol que Dios había puesto en medio del huerto, acerca del cual había Dios dado una orden o una prohibición. Y eso es lo que hacía prohibido el comerlo. Por ejemplo, supongamos que un padre le dice a su hijo: antes de comida no quiero que tú te tomes un helado, porque te va a quitar el hambre y luego tú no vas a comer. Pregunta: ¿es pecaminoso para un niño tomar helado? Por supuesto que no. Ahora, si ese niño decide tomarse un vaso de helado justo cuando faltan 15 minutos para comer, ¿estaría el niño pecando? Por supuesto que sí. El tomar helado en sí mismo no es pecaminoso, pero la prohibición del padre a algo que es neutral lo hace pecaminoso. Y si él come helado 15 minutos antes de comer, él está quebrantando el mandato que el padre le dio. Y eso hace prohibitivo que él come helado, aunque sea algo neutral. Y lo mismo ocurrió en el huerto del Edén. No sabemos qué árbol fue el que Dios designó para aprobar a Adán y a Eva, pero eso no importa. Y nadie debería preocuparse si al comer manzana o pera o otra fruta está comiendo del árbol que Dios prohibió. Porque lo que hizo pecaminoso el comer de aquel fruto no fue el tipo de fruto en sí, sino la orden particular que Dios dio a Adán y a Eva. Y esa fue la esencia de la caída, la desobediencia a Dios. Ahora, ¿cuál fue el alcance o las consecuencias de esa caída? Bueno, hermanos, podemos mencionar 3 cosas. Primero, alienación y separación de Dios. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y perdieron la comunión con Dios. Luego de la caída, cuando el hombre oyó la voz de Dios, lejos de venir a donde él como antes, lo que hizo fue correr a esconderse. Y la comunión con el Creador y el ser humano no volvería a ser la misma. Ahora había una separación entre ellos y eso nos afectó a nosotros también. Pero otra consecuencia de esa desobediencia fue la muerte. De Adán, por ser el representante de la raza humana, nosotros heredamos la muerte, tanto física como espiritual. Satanás le dijo: no vas a morir, pero eso fue una de las cosas que heredamos nosotros.
El pecado de ellos nos envolvió a todos y a través de ese pecado la muerte pasó a todos. Por eso dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por Adán y con ese pecado que heredamos de Adán también vino la muerte física y la muerte espiritual a todo el mundo por cuanto todos pecaron. Y por último trajo también depravación o corrupción de toda nuestra alma, de todas las partes de nuestra alma. Hermano, aquella imagen de Dios con la que habíamos sido creados se vio afectada en todas sus partes. El intelecto fue dañado, las emociones fueron dañadas y la voluntad también fue dañada. El pecado nos desintegró. Antes el hombre pensaba una cosa con su mente, sentía eso mismo con su corazón y se movía en consecuencia con eso que él pensaba y con eso que él sentía. Pero ahora no es así. Ahora el hombre piensa una cosa con su mente, siente otra con su corazón y dice otra cosa o hace otra cosa diferente a la que siente y a la que él debe hacer. Por eso usted ve que a veces uno dice palabras hirientes a seres que uno ama mucho sin uno quererlo, pero es así porque el pecado nos desintegró. Estamos totalmente corrompidos en todas nuestras facultades y eso es parte de lo que Adán nos dejó de herencia. Por eso, hermanos, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza corrupta es la causa de nuestros males y no nuestros males la causa de que somos corruptos. En otras palabras, no nos hacemos pecadores, más bien nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa y esa la naturaleza heredada de Adán. Es la fuente de todos nuestros pecados, la misma. Y ese fue el alcance o la consecuencia de la caída. Ahora, volviendo al texto, se nos dice que aun cuando el hombre y la mujer habían pecado de esta forma, Dios se acerca a ellos, emite un juicio sobre las tres partes implicadas en esta transgresión, la serpiente, el hombre y la mujer, pero a estos dos últimos le da una promesa tanto sorprendente que debió llenar su corazón de esperanza. ¿Alguien sabe cuál fue? ¿Qué dice el versículo 15? Dios le dice: pondré enemistad entre ti, hablando de Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermano, Dios no dejaría caída a la raza humana. Habría una hostilidad profunda y siniestra entre Satanás, su simiente impía, y la simiente piadosa de la mujer. Pero de esa simiente piadosa saldría un redentor. Saldría alguien que los libraría del dominio del pecado y de la muerte en la que ahora ellos estaban sujetos. Y aunque sería herido por Satanás, él terminaría asestándole un golpe tan fuerte que lo destruiría totalmente. La pregunta es: ¿quién fue esa persona? ¿Quién fue esa simiente? Orquídea. Cristo mismo. Por eso muchos dicen, le llaman a este versículo el protoevangelio, porque es una buena nueva lo que se dice aquí. A la raza que estaba caída, sumida en su pecado, Dios le dice: no te voy a dejar así. De tu simiente va a salir alguien que los va a redimir y que le va a asestar un golpe en la cabeza a este que lo llevó hasta aquí. Hermanos, Cristo ha vencido. Él fue muerto en la cruz del Calvario para, a través de su muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, como dice Hebreo capítulo 2 versículos 14 y 15. Jesucristo ya venció al diablo al morir en la cruz y redimir a su pueblo.
Todos los enemigos de Jesucristo estarán bajo sus pies y morderán el polvo, como dice el Salmo 72:9. Y al mismo tiempo, la victoria ganada por Cristo será experimentada por todos los que pertenecen a Él. Por eso, a partir del capítulo 4 de Génesis y el resto de los capítulos que siguen, lo que hacen es contarnos lo que pasa con esa descendencia o con esa simiente de la mujer. ¿Y qué es lo que se nos dice que pasa? Bueno, se nos dice que esa descendencia se divide en dos: una descendencia impía y una descendencia de personas piadosas. Una parte de la simiente de la mujer Eva serán personas piadosas y una parte serán personas impías. Y los capítulos 4 y 5 de Génesis lo que hacen es analizar esas dos simientes o esa descendencia que tiene un origen, un desarrollo, unas características y un destino distinto. De manera que a partir de aquí, la historia de los descendientes de Adán y Eva se dividen en dos. Y el inicio de esa división entre estas dos simientes lo tenemos ejemplificado en la historia de Caín y de Abel. El nombre Caín significa adquirir, significa conseguir, significa poseer. Adán y Eva creían en la promesa de Dios. Su creencia era tan firme que Adán nombró a su mujer Eva, que significa dar vida, o la madre de todos los vivientes. Y no solo eso, cuando su hijo nació, Eva declaró que se llamaría Caín porque ella había adquirido o ella había conseguido un hombre del Señor. Ella pensó que el Señor le había dado la simiente prometida, el hijo que libraría a la raza humana. Por eso quería que su hijo se llamara Caín, porque el Señor le había prometido su hijo y ahora se lo había dado. Ahora ella había adquirido o conseguido un hombre del Señor, un hombre que los libraría de la condición en la que ellos habían caído. Por otra parte, Abel significa vanidad, significa aliento, significa temporal, significa sin sentido, significa vacío. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Eva nombraría a su segundo hijo con este nombre? ¿Ya se habría enterado que Caín no era la simiente prometida o el Salvador? ¿Se habría desilusionado por eso? Ella estaba descorazonada y abatida porque presentía que el Salvador prometido no vendría tan pronto como pensaba. Algunos comentaristas creen eso. Otros creen que lo que pasaba era que Eva estaba experimentando el vacío y el sinsentido de la propia vida. Lo más probable es que ella y Adán tuvieran que trabajar y trabajar duro para cultivar suficiente tierra para proveer alimento y sobrevivir en un entorno cruel y caído. Nótese que la Escritura nos dice por qué Eva estaba experimentando la vanidad, el vacío, el sinsentido y la brevedad de la vida. Pero al nombrar a su hijo Abel, Eva estaba diciendo que la existencia humana consiste en ocasiones en vanidad sobre vanidad. La vida a veces es vacía y sin sentido y siempre es temporal, tan corta, tan breve como el propio aliento. Y eso es lo que significa el nombre Abel. Ahora, no sabemos y tampoco vamos a detenernos a considerar esto porque es algo un poco especulativo, ni tampoco vamos a ver todos los detalles que nos da la Escritura de esta historia de Caín y Abel. Solo queremos enfatizar el principio de la enemistad y de la hostilidad entre las dos simientes, el cual se evidencia en la forma en la que termina esta historia, que es muy conocida por nosotros, la historia de Caín y Abel. Caín convence a su hermano de que fuera a cierto campo lejos de donde las personas pudieran verlo u oírlos. Caín fingió amistad y disfrazó sus verdaderos sentimientos de hostilidad. No teniendo idea Abel de lo que estaba haciendo su hermano, él fue. Y Caín engañó deliberada y voluntariamente a su hermano para poder llevar a cabo su conspiración de asesinato. Si nos fijamos en el capítulo 4, notaremos que 6 veces se nos dice en todo este pasaje que Abel era el hermano de Caín.
lo cual nos muestra gráficamente cuán terrible fue el pecado de Caín. Fue a su propio hermano, el propio hermano que provenía del mismo vientre de su madre, a quien él tramó matar y a quien él finalmente asesinó. Y ahora la simiente impía estaba plantada en la tierra. Caín era el primer hombre que dejaba que el pecado lo consumiera. Caín era el primer hombre que se convertía en un seguidor permanente de esa serpiente antigua llamada el diablo. Caín era el primer hombre que ejemplificaba la simiente de la serpiente en la tierra, los incrédulos que deciden obedecer el camino del pecado y de Satanás. Y la lección que nos deja esta historia está clara. Nosotros debemos prestarle atención a la amonestación de Dios y a su palabra, no sea que permitamos que el pecado crezca en nuestros corazones y nos consuma, como le pasó a este hombre. Debemos cuidarnos de no andar en el camino de Caín. Debemos cuidarnos de no formar parte de esa simiente donde él ahora empezaba a encabezar. ¿Quiénes fueron los descendientes de Caín? Bueno, la Biblia menciona a partir del capítulo 4, versículo 17, menciona a Enoc, a Irad, a Meujael, a Metusael, a Lamed y a sus 4 hijos, Jabal, Jubal, Tubal, Caín y Naama, su hermana. Es importante tener en cuenta que entre los descendientes de Caín hubo muchos hombres de talento, inventores, artistas y propagadores de cultura, porque los hijos de Satanás siempre se han desenvuelto bien en el mundo de acuerdo con las normas de los hombres. Incluso han sido los gobernantes la mayor parte del tiempo. Pero lo que más resalta, sin embargo, es que por naturaleza los hijos de Satanás no mejoran, sino que empeoran cada vez más. Y un ejemplo lo tenemos con Lamed, el séptimo desde Adán por la línea de Caín. Este hombre ejemplifica las profundidades en las que caen los no regenerados cuando no solo mata como su antepasado Caín había hecho, sino que lejos de temer y de sentir algún pesar, él se enorgullece de su acto ante su esposa y hasta compone un pequeño poema para burlarse en su canto de la longanimidad manifestada por Dios para con su antepasado Caín. Y dice el versículo 23 y 24 del capítulo 4: y Lamed dijo a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamed, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamed lo será 70 veces 7. Habla de la ferocidad, la agresividad, la perversidad de este hombre. También de este hombre se nos dice que fue el primer bígamo o polígamo de la historia. Versículo 19 dice: Lamed tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y aquí vemos la tendencia de violar no solo la voluntad de Dios con respecto al amor hacia los demás, sino también el propósito divino por el que fue establecido la familia, un hombre y una mujer unidos en una sola carne, como una sola persona. Le tomaron 7 generaciones a los impíos para echar por tierra esta institución del matrimonio ordenada por Dios. La simiente impía ignoró y se rebeló contra Dios y contra su mandamiento de pureza matrimonial. Y por otro lado, el resto de este relato, ya para concluir, del capítulo 4 versículo 25 hasta el capítulo 5 versículo 32, nos enseña que el plan divino no fue frustrado por las patrañas del diablo. Dios levantó otra simiente para que tomara el lugar de Abel. Y de nuevo vemos a Eva en una expresión de esperanza y confianza en Dios, nombrando a este muchacho Set, que significa puesto, sustituto, establecido, colocado, nombrado, y que da la idea de que Eva reconoció la mano de Dios en el nacimiento de este niño. Adán y Eva tenían otros hijos que seguramente fueron personas piadosas también,
Pero la simiente específica, la persona que sería nombrada y puesta en su lugar por Dios para encabezar la descendencia piadosa, no había nacido aún. Dios no había escogido al hijo de Adán y Eva que daría continuidad a la descendencia piadosa que trascendería por los siglos la historia humana. Y parece ser que al nacer este niño, Eva de alguna manera reconoció la mano de Dios colocando o nombrando a este muchacho como el sustituto o el designado para darle continuidad a esa descendencia piadosa en la tierra. Y muy probablemente por eso le puso Set, que significa sustituto, establecido, colocado, nombrado. Y es en la línea de esa descendencia de Set que nosotros encontramos hombres fieles y de fe que llegaron a formar parte de la genealogía de Cristo, como se menciona en Lucas capítulo 3, versículo 35. Hablando de Cristo, dice este pasaje, que Él es hijo de Noé, hijo de Lamet, hijo de Matusalén, hijo de Enot, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, ese hijo de Adán, y dice hijo de Dios. Son estos hombres los representantes de esa línea de personas que, aunque pecadoras, fueron movidas a buscar a Dios de corazón y a conducirse piadosamente. ¿Qué le pasó a esta simiente piadosa? Bueno, hermanos, eso es lo que nosotros veremos la semana que viene, porque a partir del capítulo 5 en adelante se nos comienza a hablar de qué fue lo que le pasó a esa simiente piadosa, Ahí empezaremos entonces a ver el diluvio y demás. Por hoy vamos a terminar porque, me perdona, me pasé 2 minutos del tiempo.